Vamos a compartir la palabra del Señor como decía mi hermano, en Lucas 15 del 11 al 32. Leo en el nombre del Señor Jesús y encomendamos este momento a su gracia. Dice así: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Amén. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Señor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Amén. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor, porque tenemos las Escrituras y tenemos estas palabras directamente de alguien, de una persona que, como decía bien mi hermano en delante, mi hermano Javier, Sí. el objetivo principal de esta persona, que es el Señor Jesucristo, es revelar el corazón de su Padre. Amén. Ese es el objetivo. Él ha venido a mostrar al Dios desconocido, a este mundo de pecadores, a este mundo de tinieblas. Los hombres no conocían a Dios. Me recuerdo cuando Pablo le hablaba a los griegos y encontró una lápida que decía: porque no lo conocían al Dios, a ese Dios, y por si acaso pusieron los griegos al Dios desconocido. Y Pablo dijo: a este Dios predico Dios, al Dios que ustedes no conocen, al Dios que los hombres no conocen. Entonces el Señor Jesucristo, cuando habla, dice: no hablo de mí, sino hablo lo que mi Padre me dice. Así es. Lo que oigo decir al Padre, eso hago.
Entonces, cuando tenemos el testimonio de alguien tan veraz como Jesucristo, nosotros no podemos menos que poner atención, porque está revelando cómo es el Padre, cuál es el corazón del Padre, y qué quiere el Padre, qué intenciones tiene el Padre con el hombre. Y cuando cuenta esta historia, nos viene contando muchas cosas, otras historias, otras parábolas, en los cuales también podemos ver, si contextualizamos un poco, cómo era el actuar del hombre. Y los fariseos decían de Jesús, cuando se le acercaban los publicanos, los pecadores y las rameras, se le acercaban a oír al Señor. Entonces, ellos decían, recibe a todo el mundo. Y él empieza a contar esta historia preciosa. Otras historias también podemos encontrar antes, pero nos vamos a centrar en esta, la parábola del hijo pródigo. Entonces, cuando el Señor quiere hablar acerca de cómo es Dios, cuenta esta historia, dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este trozo de escritura? El hijo menor representa en gran medida al hombre que se apartó de Dios, sí. al hombre que quiere independizar su vida de Dios. Y nosotros vemos en todos lados en estos días, sí. por la televisión, por la radio, en todos los medios posibles, cómo el hombre quiere apartar a Dios del centro de su vida. ¿Y cómo lo ha logrado? Porque tiene medios, porque tiene cómo hacerlo. Y el hombre, este hijo viene a representar al hijo que estando en la casa de su padre, disfrutando de los bienes de su padre, él quiere independizarse de su padre. Dame los bienes, dame lo que me corresponde. Entonces se aparta de su padre. Y vemos aquí 2 cosas. Vemos el proceder del padre. ¿Quién es Dios para con el hombre? Dios no obliga al hombre. Si el hijo le pide al padre que le dé la parte de sus bienes, el padre no le dice, no, porque son míos, me los reservo para mí, yo te lo voy a dar en un momento. No, el Padre que tenemos nosotros, el Dios que tenemos en los cielos, no es un Dios que atropella la decisión del hombre. Si tú dices en tu vida, yo quiero apartar mi vida de Dios, Dios allá, yo acá, Dios te va a dejar libre. ¿Y cuántos hay hoy en día? Pensaba en esto. ¿Cuántos hay hoy en día que viven independientemente de Dios? Disfrutando de los dones que pertenecen a la gracia común que Dios repartió a cada uno de los hombres. Sí. ¿Cuántos de ellos disfrutan de la inteligencia que ellos no se ganaron? ¿Cuántos de ellos hoy día disfrutan en el mundo personas que tienen dones y talentos para hacer dinero? ¿Cuántos de ellos gozan de salud, gozan de sus cuerpos sanos, gozan de su intelecto y lo ocupan para malgastarlo lejos de su Dios, de su Creador? Entonces, esta parábola nos viene diciendo estas cosas, nos viene hablando, esclareciendo estas cosas. El hombre nada consiguió por sí mismo. Si tú naciste inteligente, si tú naciste bueno con algún talento, no lo obtuviste porque tú fuiste o hiciste algo. Todo te lo dio Dios. Todo lo repartió Dios generoso, porque es generoso con el hombre y le dio dones. Y claro, ahí está el hombre queriendo vivir su vida independientemente de su Creador. Gozan de buena salud, disfrutan del intelecto que su Creador les dio. Y ellos viven apartados de Dios. ¿Y el Padre qué dice? El Padre no los obliga a volver. Sí. Y cuando les repartió los dones, los repartió con liberalidad. No les dijo, este lo va a malgastar, yo mejor no le voy a dar esto. Les dio los dones. Entonces, la palabra dice que cuando este hijo hubo malgastado los dones, cuando este hijo se fue al mundo, se fue lejos de su padre, en la independencia de su padre, allá donde solamente él decidía qué hacer, malgastó sus dones. Y así también nosotros hoy en día podemos ver cuántos de nosotros mismos caminamos malgastando nuestros dones, cuántos de nosotros mismos caminamos, o cuántos de ustedes mismos que escuchan, amigo, amiga, esta emisora, sí, están en estos momentos malgastando los dones que Dios les ha dado, Señor, viviendo para sí mismo, viviendo para su propia
para su propia voluntad. Como si esos dones, como que si esa casa, como si ese auto, como si esa cuenta bancaria que tienes, quizás puedes tener, o puedes no tener tanto quizás, pero tienes para vivir. Los dones para obtener eso lo hubieras tú obtenido para ti por tu propia inteligencia. Esta palabra nos viene a decir hoy en día que tú no tuviste ninguna inteligencia si no te lo hubiera dado Dios. Señor. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pilato. No tendrías poder sobre mí si no se te hubiese dado desde el cielo. Así también decimos desde este punto nosotros, nada de lo que tú tienes en tu hogar, tus hijos sanos, nada de lo que tienes, tu esposa, tu vida, tu salud, todo lo que puedas presumir tú hoy en día, lo tienes por tu propio intelecto, no lo tienes por tu propia inteligencia, lo tienes porque Dios te lo ha dado, generosamente. Bendito es el Dios que tenemos. Bendito es el Padre bondadoso que tenemos. Y entonces, cuando hubo malgastado esto, dice, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y yo pensaba, hermanos, amigos, oyentes, que este sea también tu caso. Que ojalá en ese desenfreno en el que vive hoy en día el hombre, la mujer y el hombre, independientemente de Dios, venga también a faltarle también algo. Que no se entretengan en las cosas pasajeras de este mundo, porque este mundo perece, porque las cosas que tienes perecen, porque el celular que te compraste ayer ya la otra semana salió otro mejor, y el carro que te compraste el año pasado ya lo estás encontrando ya viejo, porque ya hay otros que están circulando en la calle que son más nuevos, que tienen nueva tecnología, y así vamos. Este es un desenfreno. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de las personas que hoy escuchan, hoy se aferran a esas cosas pasajeras y vanas? Pero bendito es el Dios que tenemos. Amén. Que empiece a faltarte, cuando empezó a faltarle. Eso es lo que yo pensaba. Sí. Malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Cuando empieza a faltarte, cuando empieza a darte cuenta que las cosas que tienes pueden ser muchas o pocas, pero ahí las tienes, no dan la felicidad, no llenan tu corazón, empieza a buscar el hombre, y empieza en esa búsqueda de algo que no entiende, porque no sabe lo que le falta, porque mira, dice, tengo esto, tengo lo otro, pero me falta algo. Que así sea también contigo, estimado oyente, que así sea también contigo, estimada oyente, en esta noche que estamos hablando esta palabra preciosa, porque este hijo que malgastó sus dones, empezó a faltarle y empezó a buscar y empezó en un descenso de su vida. Porque eso es lo que pasa al final, porque ese es el camino de la perdición. No piensen ustedes que van a llegar ustedes victoriosos hasta el último día, lejos de su Padre Dios, de su Creador. No piensen ustedes eso. En algún momento les va a faltar. Y empiezan a buscar. Y este hombre dice que empezó a cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos es lo más bajo que había. Porque ya empieza a faltar la dignidad. Para un judío, cuidar cerdo es abominable. El cerdo es un animal abominable para los judíos. Y el Señor Jesús cuenta esta historia para que nosotros nos demos cuenta. ¿A qué lugar puede llegar el hombre, lejos de Dios? Y volviendo en sí dijo, amén, volviendo en sí dijo, que esto suceda con cada uno de los que escuchan esta noche y los que están lejos de Dios. Sí, Señor. Que por favor, que el Padre tenga misericordia, que el Padre de misericordia hoy día, en esta noche, que el Espíritu Santo toque el corazón de la persona que esté necesitada, de la persona que esté buscando, que esté yendo en un descenso de su vida moral, de su vida espiritual, que el Padre, el Espíritu Santo, que el Dios eterno por medio de su Espíritu Santo precioso en esta noche haga que ese corazón vuelva en sí y que mire a su alrededor, porque eso es volviendo en sí, que mire su condición verdadera, eso es volver en sí, que mire el estado espiritual en el que se encuentra, que mire la condición en la que se encuentra para con Dios,
Porque al final de todo tenemos que decir, lo único que importa para el hombre es dónde vamos a pasar la vida eterna. Así es. Y hay solamente dos lugares. Sí, señor. No hay un lugar alternativo para algunos por ahí, como dicen, que hay purgatorio, que hay una tercera o segunda oportunidad después de la muerte. Dice que después de la muerte ya no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. Volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ay, Señor mío, así es. Cuando este hombre hubo malgastado todo eso, y este hijo jamás hubiera vuelto, jamás hubiera encontrado esa posición en la que se encontraba ahora, cuando dice la palabra volviendo en sí. Nunca te vas a dar cuenta de tu ruina espiritual, al menos que no pases por necesidades. Y a aquellos que están pasando esas necesidades, esta noche les hablamos. Amén. No a los que están creyendo estar muy bien en su condición en la que están. Señor. Quizás no llegará tu oportunidad esta noche. Y quizás pasarás de esta noche, de esta palabra. Y quizás no tengas más que esta oportunidad también. Pero nosotros estamos hablando a los que Dios esta noche quiere hablarle a sus corazones. Sí, señor. A los que están pasando por esa necesidad y se están dando cuenta que han vivido y han malgastado su vida, que han pasado los años, que han malgastado sus dones que Dios mismo le dio, pero viven en la ruina espiritual. Nosotros les hablamos desde aquí en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Que se vuelvan en sí y miren su condición. Allá en la casa de mi padre, dijo este hombre viviendo en la ruina, en harapos cuidando cerdos, deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba. Señor mío, allá en la casa, estimado oyente, estimada oyente, allá en la casa de tu Padre, en la casa de tu Creador, el que te proveyó de salud, el que te proveyó de la vida, el que te provee, el que te sustenta tu corazón. Porque tu corazón, tú sabes bien que es el primer latido de vida que hubo en tu vida. Y desde ese comienzo de vida, de ese alumbramiento, hasta el día de hoy, donde estás tú sentado escuchando, o si vas manejando, no ha dejado de latir. ¿Quién produce eso? ¿Quién sustenta eso? Lo sustenta tu Creador, el que te creó, el que te diseñó. Y en la casa de este Creador, en la casa de mi Padre, como dijo el Señor, muchas moradas hay. Hay abundancia de pan. Allá no hay necesidades. Allá está lo que estás buscando inconscientemente. Señor. Regrésate. Y vuelve en sí. Vuelve en sí. Y cuando volvió, dice, levantándose vino su padre. Levántate dentro de ti, como escuché alguna vez a un predicador, y vuelve a tu padre, porque él te está esperando. Amén. Y dice, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Preciosa lectura. Sí. ¿Qué padre más amoroso tienes? ¿Qué Dios más bondadoso tienes? Él no te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Él no te va a pedir cuenta de los pecados que solamente tú sabes que has cometido. Hay pecados que quizás nunca le has contado a nadie, que has hecho en tus soledades. Y tú sabes cómo, pero hay uno que siempre está mirando todo. Hay un Padre vigilante, hay un Padre que espera con los brazos abiertos. Hay un Padre que te está esperando, no para rechazarte, no para decirte, para pedirte cuentas, porque vemos aquí como el Señor Jesucristo describe el corazón del Padre. Sí. Y por eso quisimos poner el título, el Padre, un Padre amoroso, el Padre amoroso. Aunque sabemos bien que se trata la historia de un hijo que se fue de su casa y malgastó los dones, pero también el protagonista principal, y lo asombroso de esa historia, es el Dios amoroso que espera a sus hijos, a su criatura rebelde, con los brazos abiertos, para abrazarlo y para besarlo. Y cuando este hijo quiso preparar un discurso, cuando este hijo desobediente, que venía harapiento, sucio, después de cuidar cerdos, después de pasar su vida y malgastar los bienes que Dios mismo le dio,
preparó un discurso para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mientras este hijo daba su discurso, el padre le interrumpe y con una orden para sus criados, diciéndole: y sacad el más vestido. Ni siquiera tomó en cuenta el discurso de su hijo, porque ese es el padre amoroso que tienes tú. Y te digo, no sigas pasando hambre fuera de casa. Vuélvete a tu padre. Vuelve a casa. Regresa al Dios que te creó, porque lo que te falta a ti es a Dios en tu corazón. No te falta otro carro, no te faltan otros bienes, no te faltan los proyectos que tienes para este siglo aquí en esta tierra. Te falta algo que va a llenarte eternamente, y eso solamente es Dios mismo. Y te digo algo, ese Dios mismo vino a esta tierra a buscarte, porque tal como dicen las otras parábolas, sobre la oveja perdida que salió a buscar, que perdió de las 100, perdió una, dejó las 99, fue a buscar a una. Así sucedió con este Dios, porque este Dios no mandó un ángel a buscarte, no mandó a un ser sumamente alto en rango en los cielos. Él mismo se vistió de hombre, de humanidad, y vino a buscarte, para tomarte en los brazos, para llevarte de regreso a casa. Sí, Señor. Y sabes, ese amo, ese Dios, ese Padre, se es personificado en el que cuenta esta historia. Es Jesús el que te llama hoy. No te llamo yo, no te llaman los hermanos, te llama el Señor Jesucristo, el que te ha creado, el que te ha guardado, el que te ha vigilado, el que ha custodiado tu vida. Él te está llamando para llevarte de vuelta a casa. Amén. Qué bendita palabra. Sí, Señor. Dice que fue movido a misericordia. Nadie más puede tener misericordia como la tiene el Padre. Nadie más puede pasar tu miseria por su corazón. El único que puede socorrerte en el estado en el que estás es tu Padre Celestial, es Dios. Y el socorro te lo ha enviado, es Jesucristo, es una persona, tiene un nombre y es una persona, es Jesucristo el Salvador. Él es el que tiene compasión de tu vida. Pero el Padre dijo a su siervo, interrumpiendo al hijo mientras daba el discurso: sacad el mejor vestido y vestirle, poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esto es lo que uno dice: Padre eterno. El Señor Jesús dice en otra parábola más abajo, dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Uno no entiende a este Dios. Se regocija en el Hijo que se vuelve de su mal camino. Y esto es lo que hizo este Padre, porque este Padre de la parábola representa al Dios de los cielos. Hagamos fiesta. Él tiene vestido para ti, tiene un anillo. El vestido viene a representar la restitución de lo que había perdido ese hijo. El anillo viene a representar que él es un hijo de vuelta a casa, no como él pensaba, iba a ser un jornalero. Él vuelve a su lugar y es hijo nuevamente, y tiene autoridad de hijo. Y el calzado ya no será un siervo, sino que será un señor en la casa. Los siervos no usan sandalias, los siervos usan sandalias, los hijos usan calzado en los pies. Amén. Qué precioso Dios es el que tenemos. Sí, Señor. Bueno, y hace fiesta, porque mi hijo era muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hace fiesta? Porque su hijo estaba muerto y ha revivido. Amén. Se había perdido y es hallado. Amén. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué bendición! En el cielo, por alguna persona que se arrepiente de sus caminos, de haber abandonado a su Dios, de vivir una vida independiente de su Dios, en los cielos hay fiesta. Bendito es el Dios de los cielos. Aleluya. Y su hijo mayor estaba en el campo, dice, cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Bueno, esta parte de la historia nos cuenta de que no solamente había un pródigo fuera de casa, sino también dentro de la casa había uno. No necesariamente estando fuera de la iglesia, tú puedes estar lejos de Dios. A veces estando dentro de la iglesia, dentro de la congregación, puedes estar lejos de Dios, con un corazón no apegado a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es esta, hermanos, es esta, querido oyente, es amor. Dios ama
a sus hijos. Dios los perdona. Dios no tiene castigo para ellos. Dios tiene amor, tiene vestido, tiene calzado, tiene anillo para los pies, para el que se arrepiente. Pero en la casa muchas veces hay gente, hay hijos como este, que se enojan y son envidiosos. Y este es un llamado para todos, no solamente para el que se fue, sino también para el que está en casa. Para el que está en casa y está lejos de Dios, que su corazón está frío, que su corazón es indiferente con lo de Dios, que no ha escuchado a su Padre. Hoy día escuchamos una palabra preciosa, donde el Señor Jesucristo decía que los fariseos hacían malas obras porque no oían su palabra, no había cabido en el corazón de ellos para la palabra para la palabra del Señor, porque ellos hacían la voluntad de su Padre, que no era precisamente Dios, sino el diablo mismo. Porque si no harían la voluntad de mi Padre, porque ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren hacer las obras, no que haría Abraham, sino la obra que haría Satanás, porque quieren matarme en sus corazones, procuran matarme, decía el Señor. ¿Cuántos de esos hay en casa? Hay un llamado también para ellos, para que se vuelvan a los caminos del Señor. Bendito es el Señor, hermano. Vamos a continuar. El Padre amoroso dice, respondiendo el Padre amoroso al enojo de su hijo, dice el Padre, he aquí tantos años, el hijo le dice, el otro hijo le dice, he aquí tantos años te he servido. Y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con tus amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, sí, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Regocijémonos siempre cuando vengan. No miremos la condición de los que vengan, hermanos que pertenecen a las congregaciones. No miremos la condición, porque nosotros mismos fuimos hallados tal como este hijo pródigo. Amén. Llegamos andrajosos, llegamos perdidos, malolientes, y nuestro Padre no se avergonzó de nosotros. Bendita es su palabra, hermanos. Amén. Amén, hermano.